estilo de manga ecchi. Lo compré, mi gente. Por primera vez caí y dije, ¡fa! Este estilo de dibujo me gusta Meika, te tomo muchísimo. 3 ¿Cómo se llama? ¡Dios! ¡No! Pero se van a dar cuenta de qué tipo de manga me gusta. ¡Qué vergüenza! No. No, pero se trata de muy bonito. Es un chico que admiraba mucho a la mangaka. La mujer dibuja, vende manga. Y es adorable la conversación que tienen entre ellos. ¿Conversación? Para eso miro la telenovela. Gente, tenemos que ver la historia también. Aunque hay cosas turbias. Pero cosas turbias ya que no me gusta no lo veo. Pero quiero ver el Voice Lab. Quiero leer. Quiero ver cómo es. ¿Oh, sale stream? ¿Jugando eroge? Siento que me gustan más mangakas mujeres. Digamos que son un poco más realistas. ¿Qué dicen ustedes? Ya que ustedes conocen mucho, ¿existen los hispanos mangakas que venden manga ecchi? ¿Sí? ¿De qué dibujan? No por... ¡Claro que sí! ¡Es un no por! ¿Pero de qué se trata? Son gays, lesbianas... Te escucho muy interesada. ¡Claro que sí! Estoy muy interesada. Esto es intercambio cultural. Quiero saber. Hay de todo. Ah, bueno. Ya que hay de todo, una pregunta. ¿Se usa protector en esos mangas? No. Acá no hay censura. No, protectores me refiero a condón. Porque muchos de acá no lo usan. O no Compra sabes el qué es manga un mexicano protector. llamado El Libro Vaquero y sabrás del manga más famoso El del libro mundo vaquero. mundial. No lo usa y no hay censuras. ¡Huevón! Sí está chido. Mi primer manga que compré hace poco sí tenía censuras, güey. Yo digo, ¿what? Es cierto que hay censuras, gracias. Porque a mí no me gusta ver mucho, ¿sabes? Meika, no seas aburrida. El sexo también es bonito. ¿Y quién chota te dijo que yo no veo el sexo, mi vida? También lo veo. Es un plus. Lo veo todo. Me da un choque de que no usen condón. Entonces, yo, en mi mente, digo, este personaje tiene condón. Está teniendo un sexo muy saludable. Son dibujos. Ay, dile eso a las personas que se quejan por Twitter. Yo el único manga H que vi fue el de Overflow y ahí no se usa condón. Overflow, sí escuché varias veces ese nombre. Pero yo creo que la mayoría no usa condón y ya, porque es ficción. Pero en la vida real usen, mi gente. No importa lo de, es que solamente la puntita. Cállate la puntita, huevón, nardo. Te la corto la puntita si tanto quieres la puntita, coño. Así que, gente, digan a sus sobrinos, a sus primos, a sus nietos, a sus hijos, usen el condón. Si no quieren tener hijos, usen el condón. Yo tuve compañeras, es muy feo, la gente se ríe, pero yo lo veo muy caso serio. En aquel momento yo tenía 14, 15 años y ya tenía compañeras que son mamás solteras. Es muy horrible eso. Tal vez pasó algo, no sé, algún abuso, ¿sabes? Eso ya no los culpo, es como, no sé, ya no tuvo la culpa. Pero... una dijo, es que tuve un paseíto con mi novio y el novio me dejó. ¡Fra! No quiero que los niños sufran. Quiero que los niños crezcan teniendo a su papá, mamá, un hogar, ¿sabes? Una unión familiar. Eso es lo que quiero. ¿Saben cómo aprendí temas sexuales? Y sigo aprendiendo. Yo no he pasado mucho tiempo con mi familia, así que lo aprendí a través de un video YouTube. Porque yo lo busqué. Fue mi curiosidad. Dije cómo se cuida, por qué existen enfermedades, esto que aquello. Y sí, me enseñó muchas cosas, Mai. Ay, si digo esto me sacarán de contexto. De, ¿qué cosa te enseñó? No, pero Mai fue enfermera, así que ella me enseñó sobre cosas. Yo no sabía que es una menstruación, porque nadie me han enseñado. Abuela, tía, mamá, nunca nadie me han enseñado. Porque era un tema tabú. Y la primera vez que me llegó yo pensé que se me explotó mi útero e iba a tener cáncer de útero y ya me iba a morir. Así que yo dije, no, voy a morir. ¡Ya me iba a morir! Yo tuve una profesora que ella fue muy activa con lo de enseñar educación sexual. Pero ¿sabes qué? En aquel momento nosotros teníamos como 14 años. La profesora nos tiró un comentario diciendo... chicos, ustedes, en serio, así lo dijo,
ustedes no se acostumbren de pajearse con la mano. Porque luego cuando tienen una relación con la novia, ustedes como que no están satisfechos con la novia. Eso tiró la profesora. Y yo me quedé como, ¿oh? Y los chicos ahí riéndose, ¿sabes? Todos estaban riendo, pero yo me quedé como, ¿oh? No entendía a nadie. ¿Por qué la gente ríe y por qué la profesora dice eso? Enseña mal. Yo vi el manga ecchi, no para pajearme. Ningún momento me llegó al así, ¿sabes? Así, ¡ay! ¡Wow! ¡No aguanto! ¡Shukushaka! Lo que más me interesa es la conversación entre pareja, cómo se llevan, no sé, la conversación luego de la cama, luego del amor, ¿no? Eso me interesa. Meika, a pesar Sí. de que estés medio tostada, te aseguro que algún día, ¿Tostado? si es que lo quieres, Quiero comer. serás una muy buena madre, ya ¿Tú que crees? sabes por lo que no quieres que pasen tus Gracias. criaturas. Y recuerda, escoge bien, Claro. tómate tu tiempo Claro. y recuerda que la mayoría de los hombres somos una verdad. ¡Para! Que pajearse o ver contenido pajeable tampoco está mal XD. Solo no abuses, que es malo. ¡Broco, ya, para! Gracias, igualmente, lo uso esa frase para todos. Y al final, ¿cómo se llamaba el manga?